Muy bien, después de haber visto este pequeño repaso de álgebra lineal, vamos a ver el siguiente tema, que es combinaciones lineales e independencia lineal. Este video va a ser mucho más corto que el video anterior, porque el video anterior era un simple repaso, por así decirlo, de la clase anterior. Voy a seccionar esto en temas más pequeñitos para que los videos sean mucho más tractables y no corramos el riesgo de que tengan que no sé, dormirse, no es cierto, sino más bien dicho que la información sea un poco más tractable, sea un poco más fácil de digerir en pequeños bits y no un volcado de información tan grande como el del video anterior. El video anterior me decidí hacerlo así porque era básicamente todo un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. Así que ahorita ya vamos a empezar con la modalidad que vamos a tener en adelante, que es grabaciones de temas por separado. Entonces estos dos temas son temas que están muy ligados entre sí porque uno requiere del otro. Sin embargo, creo que no debe de quedar muy amplia la duración del video. Así que espero que les agrade. Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de independencia lineal y de combinación lineal. Una combinación lineal de vectores se entiende como una expresión de esta forma. Una constante por el primer vector más una constante por el segundo vector más una constante por el tercer vector y así sucesivamente. ¿Qué importancia tiene esta operación? Pues si se acuerdan del caso tridimensional, nosotros teníamos que cuando yo combino, por ejemplo, I, J y K con constantes mediante esta operación, yo puedo generar todo el espacio tridimensional. Supongamos que A1 es I, A2 es J y A3 es K. C1 sería la componente en I, C2 sería la componente en J y C3 sería la componente en K. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que esta combinación de vectores nos genera todos los demás vectores dentro de ese mismo espacio. Entonces, esa es una característica importante de los vectores, de una operación importante de vectores, la combinación lineal de vectores. Y ahora vamos a ver un concepto importante, independencia lineal. Se dice que los vectores son linealmente independientes si solo si la única solución de la constante 1, o sea, la combinación lineal de todos los vectores igualadas al vector 0, su única solución es con C1 es igual a C2, C es igual a C3, C es igual a Cn, que es igual a 0. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener en ocasiones dos vectores, por ejemplo 0,1 y 0,2, que son básicamente el mismo vector. Si yo hago la combinación lineal de esos dos vectores, no voy a tener todo el espacio de los vectores bidimensionales, por ejemplo. Entonces, para saber si dos vectores dependen uno del otro, se necesita hacer esta operación, saber si la combinación lineal igualada al vector 0 es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algunos ejemplos para ver cómo funciona cómo funciona esto de la independencia lineal. La combinación lineal y la independencia lineal las vamos a aplicar en un concepto clave que se llama base de un espacio vectorial real, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero de aquí vamos a ver otro concepto clave, una primera definición de concepto clave que es el de dimensión. La dimensión de un espacio vectorial es el máximo número de vectores linealmente independientes que yo pueda hacer dentro de ese espacio vectorial. Por ejemplo, si intentamos hacer, como vamos a hacer en el ejemplo a continuación, cuatro vectores en un espacio tridimensional, ver si son linealmente independientes o no, vamos a darnos cuenta que no va a ser posible hacerlos linealmente independientes. Por lo tanto, cuatro vectores no pueden ser linealmente independientes dentro de un espacio tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que me da la dimensión de un espacio vectorial? Me la da
el número de vectores linealmente independientes que tengo en él. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Muy bien, entonces llegó el momento de jugar con algunas combinaciones lineales para ver la independencia lineal. Y vamos a ver el caso muy particular de las funciones continuas entre menos pi y pi, o las funciones continuas en general, porque ahí vamos a definir una operación que ya han visto con anterioridad en algún curso de ecuaciones diferenciales, pero a lo mejor no les contaron de qué se trataba, o si se los contaron, lo vamos a recordar. Entonces, tenemos que B1, B2 y B3 son elementos de R3, de tal manera que, vamos a ver, B1 es igual a, vamos a hacerlo relativamente fácil en un principio, 1, 0, 0, coma, B2 es igual a 0, 1, 0, y B3 es igual a 0, 0, 1. La pregunta es, B1, B2 y B3 son linealmente independientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a probarlo mediante la operación que ya habíamos dicho, que era A por B1 más B por B2 más C por B3 es igual al vector 0 de este espacio vectorial. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo siguiente, que A por 1, 0, 0 más B por 0, 1, 0 más C por 0, 0, 1 va a ser igual al vector 0, que en este caso es igual a 0, 0, 0. Entonces, resolvemos esta ecuación. ¿Qué me quedaría? Quedaría que es A 0, 0 más 0, B 0 más 0, 0, C. Y es igual a B, C, que es igual a 0, 0, 0. ¿Y de aquí qué podemos ver? Podemos concluir, para que este vector y este vector sean iguales, sus componentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, A es igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 0. Como A, B y C son 0, entonces son linealmente independientes. Si ya si hubiera sido que A, B o C fueran distintos de 0, entonces ya no son linealmente independientes, ya son linealmente dependientes. Ahora vamos a ver un ejemplo de 4 vectores en este mismo espacio. Un segundo, vamos a borrar el pizarrón. Listo. Ahora la siguiente pregunta va a ser,
determine, un momento, vamos a regresar al color original, determine si B1 igual a 0, 0, 1, B2 igual a 1, 0, 0, B3 igual a 0, 1, 0 y B4 sería igual a 1, 1, 0. Vamos a ver si son linealmente independientes o no estos cuatro vectores. Lo que nos dice lo que habíamos visto anteriormente es que van a ser linealmente dependientes. Vamos a comprobar que es cierto. Entonces, solución. Lamento el ruido de fondo, eso no tengo ningún control en este momento. Las paredes suenan o está muy alto si escuchan algo. Espero que el micrófono sea tan direccional como me prometieron. Pero si se alcanza a escuchar un murmullo, quiere decir que es un estéreo que está muy alto aquí en los vecinos. Entonces, solución. Tenemos que A por B1 más B por B2 más C por B3 más D por B4 es igual al vector 0. Entonces, para que estos sean linealmente independientes, se tiene que cumplir la condición de que A sea igual a B, que sea igual a C, que sea igual a D, que sea igual con 0. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si A es igual a D, es igual a D, C y es igual a D y que es igual con 0. Entonces tenemos que A por B1 va a ser A0, 0, 1. Más B por 1, 0, 0. Más C por 0, 1, 0. Más D por 1, 1, 0. Y esto es igual a 0, 0, 0. Entonces, si hacemos las operaciones que vamos a tener, 0, 0, A más B, 0, 0, más 0, C, 0, más D, D, 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? A, B más D, C más D y A. Igual a 0, 0, 0. Entonces, para que esto sea igual, tengo que tener que B más D tiene que ser igual a 0. C más D es igual con 0. Y A es igual a 0. Entonces A es el que cumple ahorita. Este sí cumple. Pero vamos a ver los demás. Este es de estas dos que vamos a tener que B es igual a menos D. Y que C es igual a menos D. Si igualamos B y C, podremos decir que B y C tienen el mismo valor, que es menos D. Sin embargo, aquí tenemos un problema, que D puede ser cualquier número. Entonces, ese problema que nos lleva que D sí puede ser 0, pero también puede ser 5.
Si hago que D es 5, entonces B es menos 5 y C es menos 5 y A es 0. Y se cumple mi ecuación de que A más B más C más D se iguala a 0. De entrada, ya sabíamos que esto iba a ser linealmente dependiente por cuestiones de la dimensionalidad. Y lo podemos ver aquí en el sistema de ecuaciones que nos va a quedar. Si se dan cuenta, aquí teníamos tres ecuaciones con 4 incógnitas. Para ahorrar espacio, nada más las incógnitas las voy a poner con un signo de interrogación. Lo que quiere decir que una de las incógnitas siempre va a estar en términos de las otras tres. De igual forma lo hubiéramos visto porque, como dije anteriormente, la independencia lineal lo que nos demuestra es que yo puedo generar un vector a partir de la combinación lineal de otros dos vectores. Todos los vectores que salgan de la suma de la combinación lineal de otros vectores son linealmente dependientes esos vectores. Si yo hago 1 B1 más 1 B2, perdón, 1 B2 más 1 B3, ¿qué voy a tener? Voy a tener que es 1 más 0, 1. Y 0 más 1 es 1. Y 0 más 0 es 0. Voy a tener que esto es igual a B4. Y por ello B4 depende tanto de B1 como de como de B2 como de B3. Entonces, aquí vemos cuando falla la dependencia lineal, la independencia lineal. Ya tenemos 4 vectores con 3 dimensiones. Ahora nada más vamos a ver un pequeño caso en 2 dimensiones que a lo mejor parecería engañoso, porque de simple vista uno diría, a lo mejor no es linealmente dependiente, pero vamos a ver que es linealmente dependiente, pero vamos a ver que es linealmente independiente. Y después pasamos a un ejemplo de polinomios. Entonces, una vez más, ese mismo enunciado determine si B1 y B2 son linealmente independientes. Entonces B1 va a ser igual a 0, 1. Y B2 va a ser igual a 1, 1. Entonces, ¿serán linealmente independientes o no? Ahí les queda como para tarea de ustedes pensar si sí son linealmente dependientes o no antes de que veamos la respuesta. Entonces, solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, mi combinación lineal igualada al vector 0. Más b por b2. Y esto igualarlo al vector 0. ¿Qué voy a tener? Que es a por 0, 1 más b por 1, 1. Esto es igual al vector 0, 0. Entonces voy a tener que 0a más b, b es igual a b, a más b, que es igual a 0, 0. Entonces aquí que vamos a concluir que b es igual a 0 y que a más b es igual con 0. Entonces, ¿qué vamos a tener de esta ecuación? Que
A es igual a menos B. Y como B es igual a 0, entonces A es igual con 0. Entonces de aquí concluimos A es igual a 0 y B es igual a 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Entonces, este fue un ejemplo básico, nada más para demostrar que no siempre íbamos a tener A igual a 0 o B igual a 0 como una consecuencia directa de mis ecuaciones, de mi suma, más bien dicho, de mi combinación lineal. En este caso tuvimos un sistema de ecuaciones y esa va a ser la generalidad. En un sistema de 3 dimensiones voy a tener un sistema de 3 ecuaciones. En un sistema de 4 dimensiones voy a tener un sistema de 4, voy a tener 4 ecuaciones y así consecutivamente. Un sistema de 4 ecuaciones y así consecutivamente. Ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo con polinomios y concluimos con nuestro último ejemplo. Vamos a ver, determine si B1, B2 y B3 son linealmente independientes en el espacio de polinomios evaluados desde 0 hasta 1. Como les dije, esta es formalidad que vamos a ver después, sobre todo para el producto punto. Sin embargo, ahorita no le vamos a hacer tanto caso como como de cómo sería posible. Nada más hay que saber que esos polinomios tienen respuesta en 0 y en todo el intervalo cerrado entre 0 y 1. Entonces vamos a comenzar. Planteando B1 es igual a 1, B2 es igual a 1 más X y B3 es igual a 1 más X cuadrada. Vamos a ver si son linealmente dependientes o no estos tres vectores. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que he estado haciendo. A por B1 más B por B2 más C por B3 tiene que ser igual al vector 0 de este espacio vectorial. ¿Cuál es el vector 0 en el espacio de los polinomios? Lo vimos en una clase anterior. Es el vector 0 más 0 en X más 0 en X cuadrada. Entonces vamos a escribirlo explícitamente. Va a ser igual a A por 1 más B por 1 más X más C por 1 más X cuadrada. Y esto tiene que ser igual a 0 más 0x más 0x cuadrada. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Bueno, perdón, esta ecuación sencilla. A más B más BX más C más CX más CX cuadrada va a ser igual a 0 más 0x más 0x cuadrada. Y ahora vamos a juntar todos los términos que no tienen x, todos los términos que tienen x y todos los términos que tienen x cuadrada. Entonces, vamos a tener que a más b más c más b más c por x más cx cuadrada. Tiene que ser igual a 0 más 0x
más 0x cuadrada. Entonces, esto, al tener esta ecuación, tengo que todo lo que está del lado izquierdo de la ecuación tiene que ser igual a lo que está al lado derecho de la ecuación. Lo que me implica que esto tiene que ser exactamente igual a esto. Esto tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A más B más C es igual con 0. B más C es igual con 0. Y C es igual a 0. Entonces, de estas tres, vamos a intentar hacer mejor esta llave. De estas tres, ¿qué vamos a tener? Que C es igual a 0. B más C es igual a B más 0, que es igual a B, que es igual con 0. Entonces ya sabemos que B y C son 0. Entonces A más B más C es igual a A más 0 más 0, que es igual a que es igual con 0. Entonces tenemos que A, B y C son iguales a 0. Entonces, como los tres son iguales a 0, son linealmente independientes. Entonces ya tenemos también cómo se comprueban los polinomios. El único caso que nos hace falta, bueno, las matrices van a ser similares que los vectores en tres dimensiones, que es el último caso que nos falta, las funciones. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se comprueban las funciones, cómo se comprueba su independencia lineal. Vamos a borrar el pizarrón. Muy bien, con las funciones tenemos un problema muy particular. Vamos a verlo a continuación. Supongamos que f y g son funciones. Vamos a decir que son funciones continuas. Perdón, esa es mucha práctica de transformada. Son funciones continuas en el intervalo desde menos pi hasta pi. Entonces tenemos, pero puede ser, en este caso esto sí puede ser en cualquier intervalo. Les digo, los intervalos nada más los estoy definiendo para lo que va a ser el producto punto posteriormente. Entonces, tengo f de x, g de x y demás funciones. Si yo hago a por f de x más, vamos a cambiar un poco la notación para que sea un poco más fácil, a0 más a1 por g de x más, y así consecutivamente más, y lo igualo al cero vector, voy a tener un cierto problema, que la x puede hacer que las funciones sean cero en dado caso. Y eso no implicaría que la respuesta estuviera más, sino que es parte de las componentes de los vectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guiarnos de una cosa. Si las funciones son linealmente independientes, también son sus derivadas primeras, segundas, terceras y enésimas. Entonces vamos a aprovechar ese hecho. Vamos a decir que a0 por f' de x más a1 por g' de x más
más, vamos a cambiar un poco aquí la notación, vamos a poner que esta es una AN GN de X igual a 0, y esta va a ser una AN' GN' prima de X igual con 0, y así consecutivamente hasta llegar a A0, F, cuando es entre paréntesis que indica derivada, Fn' de X más A1 Gn' de X más A N N' de X es igual con 0. Y aquí analizamos, perdón, este no es prima. Ni este, y aquí me faltó una G. Un segundo, ya casi queda. AN GN N' de X. Y esto es igual con 0. Ahora sí, ¿quiénes son mis variables dependientes y quiénes son mis variables independientes? Aquí, ¿quién es el que quiero calcular? Pues yo quiero calcular las A's, las A0, A1, A2, A3, A4 y ver si son 0 o no. Entonces mis variables son estas. Si lo queremos ver como un sistema de ecuaciones, mi sistema de ecuaciones sería el siguiente. F de X, F' de X, Fn de X. Gn de X, Gn' de X, Gn de X. Por el vector A0, A1, AN, igualado al vector 0. Entonces vamos aquí a hacer unos ajustes. Entonces vamos a tener esto. ¿Cómo puedo resolver un sistema de ecuaciones de n por n? Existen varios métodos, pero uno principal es algo que ya ustedes han visto, que se llama la regla de Cramer. Entonces vamos a aplicarla en un instante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos ese sistema de ecuaciones, ¿cuál sería, por ejemplo, A0? Sería igual al determinante de 0, 0, 0, y así consecutivamente hasta llegar al 0, enésimo, G de X, G' de X, G d'I' de X, y así consecutivamente hasta llegar a la Gn de X, Gn de X, Gn' de X, Gn d'I' de X, y así hasta llegar a Gn n de X. Entonces, ustedes ya lo repasarán con el doctor Álvaro, se darán cuenta que cuando una columna tenemos puros ceros, el resultado es 0. Y esto lo estoy siempre dividiendo entre una delta. Y vamos a ver que cualquiera que sea el caso,
En el siguiente, la segunda columna se va a hacer 0, entonces voy a tener este caso. Y así consecutivamente hasta llegar a n va a ser igual a 0 sobre delta. ¿Cuál es la única forma en que esto tenga un valor? O sea, que esto sea igual a 0. ¿Qué es lo que queremos? Que todas estas sean iguales a 0. ¿Qué pasa si yo aquí tengo un 5? 0 entre 5, ¿cuánto tiene que ser? 0. El residuo es 0. 0 entre 70, ¿cuánto tiene que ser? 0. Y el residuo es 0. ¿Qué pasa si tengo 0 entre 0? Ahora sí, aquí puedo poner 5. 5 por 0, 0 y el residuo va a ser 0. O puedo poner 0 entre 0, igual a 10.000. 10.000 por 0, 0 y el residuo va a ser 0. Entonces tenemos que 0 entre un número distinto de 0 es igual a 0. Y 0 entre 0 es igual a indeterminado. Entonces, de estos hechos, ¿qué te concluimos? Que para que estos sean linealmente independientes, para que A0 sea igual a A1, que sea igual a A2, que sea igual a A3, que sea igual a A4 y así consecutivamente, que sea igual a 0, se necesita que delta sea distinto de 0. Entonces, si delta es distinto de 0, voy a tener que todas las respuestas van a ser automáticamente 0. Si delta es igual a 0, tengo que todas las respuestas automáticamente se indeterminan. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito que delta sea distinto de 0. ¿Quién es delta? Vamos a verlo en un segundo, nada más dejen que borre el pizarrón. Si se acuerdan, delta era igual al determinante de la matriz que teníamos del lado izquierdo de mi ecuación. Delta va a ser igual al determinante de f de x, f' de x, y así consecutivamente hasta llegar a f derivada enésima de x, gn de x, gn' de x, gn n de x. Y este determinante tiene un nombre particular, se le llama el Wronskiano. Wronskiano. Entonces, ¿cómo determino si dos funciones o más son linealmente independientes? Tengo que calcular su Wronskiano, que su operador es una W. Por ejemplo, el Wronskiano de dos funciones, f de x, g de x, va a ser igual a el determinante de f de x, g de x, f' de x, perdón, g de x, g' de x. Y si recuerdan, ustedes ya hicieron esta operación cuando hacían ecuaciones diferenciales por variación de parámetros. Entonces, esto no es nuevo, esto ya lo habían visto, pero esto servía para hacer que esa variación de parámetros fuera linealmente independiente y no se indeterminara el denominador de dicha variación de parámetros.
Entonces, esto tiene que ser si W es distinto de cero, entonces F y G son linealmente independientes. Si W es igual a cero, entonces F y G son linealmente dependientes. Entonces vamos a ver un último ejemplo y con eso concluimos la sesión. Entonces vamos a determine si seno de x y coseno de x son linealmente independientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para el caso de las funciones, tenemos que calcular el gronskiano de seno de x y coseno de x. Si el gronskiano es distinto de cero, entonces son linealmente independientes. Si es igual a cero, entonces son linealmente dependientes. Entonces, esto es igual a el determinante de seno de x derivada con respecto a x de seno de x, coseno de x y derivada con respecto a x de coseno de x. Esto es igual a seno de x, derivada de seno es coseno, coseno de x y derivada de coseno es igual a menos el seno de x. ¿Y esto aquí es igual? Recuerden que para hacer determinantes de 2 por 2, después van a ver el tema un poco más a detalle, se multiplica este por este y se le resta este por este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que seno de x por menos el seno de x menos coseno de x por el coseno de x. Y esto aquí es igual. Esto igual a menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y esto aquí es igual a menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto es igual a menos 1. Como menos 1 es distinto de 0, entonces vamos a ponerlo aquí, w de seno de x, coseno de x, es igual a menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Y ya con eso concluye la forma en cómo comprobar la independencia lineal en distintas operadores. El video creo que quedó un poco más largo de lo que esperaba, pero quedó bastante completo. Espero que el siguiente quede un poco más corto y bueno, agradezco su atención.